Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Comencemos este día alabando y bendiciendo al Señor. Yo sé que ya lo han hecho, pero vamos a repasar el canto que aprendimos el domingo pasado y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Venid, cantemos al Señor con júbilo, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, cantemos al Creador con gratitud, porque Él es Dios supremo y no hay otro Rey. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Con acción de gracias nos acerquemos a Él, con alegres salmos magnifiquemos su nombre. Amén, que así sea. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, honores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, amado Salvador, al victorioso celebrad, eterno vencedor. Benigno Rey de paz, el triunfo conquistó, y por su muerte de dolor su gran amor mostró. A Cristo coronad, autor de vida y luz, con alabanzas proclamad sus triunfos en la cruz. A Cristo adorad, autor de salvación, lor eterno tributad de todo corazón.
corazón, eterno tributa de todo corazón. Señor, esa es nuestra vida, el objetivo de nuestro vivir, adorarte, magnificarte, proclamarte como Rey de toda la tierra, Señor, no únicamente de Israel, porque todos los pueblos y todas las naciones de la tierra te servirán completamente, conocerán quién es el Señor, conocerán que tú únicamente eres Rey y que gobiernas con justicia, con paz y con gozo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que esta mañana nuevamente hables a nuestros corazones y nos des esperanza para vivir correctamente delante de ti, Señor, porque en breve tú manifestarás tu gloria. Haznos personas entendidas, personas sensibles para responder, Señor, y que no nos dejemos embriagar por las cosas de este mundo, ni por los pecados de esta vida, Señor, mas que abracemos la cruz que tú nos has dado para seguirte, y así reinaremos contigo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Ay, oh, eterno tributa de todo corazón. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana vamos a considerar el tema. Siempre es la revelación del plano divino, pero nuestro subtema de hoy será: Israel espera al Mesías. Israel espera al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están esperando al Mesías que venga a reinar. Por eso es que en parte la mayoría de los días de Cristo en la primera venida no se abrieron totalmente, porque ellos estaban esperando una venida gloriosa, una venida en la cual ellos fueran libertados según las profecías bíblicas del Antiguo Testamento de los imperios, del dominio de los otros imperios, y ellos fueran establecidos como el imperio, como el reino sobre toda la tierra. Debido a que esto no sucedió como ellos lo esperaban, entonces la mayoría de sus líderes y parte del pueblo que habían sido enseñados, y que todos los sábados son enseñados con respecto a las Sagradas Escrituras, quedaron totalmente confundidos, y por eso es que no creyeron y vieron a Jesús solo como un violador de la ley, como aquel que quebrantaba el sábado y que no conocía las cosas de la ley. En fin, fueron totalmente confundidos. Pero en la segunda venida, bien dice la Escritura que ellos van a reconocer a aquel que traspasaron. O sea, habrá una conversión, habrá un reconocimiento, y sabrán que aquel que rechazaron al principio es el que Dios ha establecido para ser el Rey eterno, no solo en Jerusalén, sino sobre toda la tierra. Entonces ellos mismos han estado esperando ese momento hasta el día de hoy, continúan esperándolo, y el Señor va a cumplir esa promesa. Amén. Ahora, en su primera venida, obviamente, Él manifestó su reino en humildad. No quiere decir que Él no haya manifestado su reino. Como ya vimos, una de las cosas en común que hay entre la primera venida y la segunda venida es que en los dos se manifestó el reino de Dios. Pero en la primera venida fue una manifestación espiritual para reinar primero en los corazones, porque ese es el proceso. Primero Él tiene que reinar en nuestro interior para luego poder también reinar en todas las cosas externas, para que nosotros no seamos un tropiezo para ese reino. En su segunda venida Él viene a establecer su reino literal, físico, y como ya vimos también político. ¿Por qué razón? Porque va a cambiar la cuestión política de todas las naciones. No habrá más Naciones Unidas, no existirán más ese tipo de ligas de las naciones para mantener la paz, porque el reino de Cristo será un reino de paz. Por eso es que uno de sus nombres, según Isaías capítulo número 9, dice que es el príncipe
de la paz, ¿verdad? O el príncipe de paz. No solamente el que trae paz a nuestro corazón por el perdón de nuestros pecados, sino va a traer paz perdurable sobre toda la tierra. Y eso es lo que su pueblo espera. Pero volviendo a Mateo capítulo 25, vamos a corroborar primero en el capítulo 24, hablando ya de su segunda venida. Como ya establecimos, no hay duda que existe un periodo de 3 años y medio de tribulación. No hay registro en la Biblia de 7 años de tribulación, pero sí de 3 años y medio. Y dice aquí en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y está hablando como lo hemos considerado en Jeremías capítulo 30, verso 7, dice ahí que habrá tan gran tribulación sobre este pueblo, y está especificando al pueblo de Israel. Para algunos que preguntaron que en Jeremías, es Jeremías 30, verso 7, dice, ¡ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Un tiempo de angustia, y dice específicamente para quién es, para Jacob. O sea, hemos visto que han habido tiempos de angustia para Jacob, para Israel, durante toda su historia. El tiempo de angustia en la Segunda Guerra Mundial probablemente fue uno de los mayores tiempos de angustia que vivió el pueblo, precisamente los que estaban en Europa. Fue algo terrible, la muerte de los 6 millones, el registro que hay de los 6 millones de judíos que murieron por persecución, eso fue terrible. Pero durante toda su historia ha habido esa angustia. Pero lo que está diciendo el Señor cuando Él habla aquí en Mateo 24, está refiriéndose a lo que el profeta Jeremías dijo y que está registrado en el capítulo 30 y verso 7. Y dice aquí, ahora sí, otra vez, en Mateo 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, lo que va a existir, como vamos a ver después en otros pasajes, es que los cielos van a tener una hecatombe, va a existir algo tan terrible que los hombres vamos a comenzar a ver cómo tal vez muchos meteoritos caerán, la luna, el sol, todo va a tener cambios que serán para todos una sorpresa, no será algo natural, algo común de todos los días o de todas las noches, va a ser algo tremendo, va a haber una conmoción. Dice, el sol va a oscurecerse, imagínense, o sea, el día va a ser días bien tenebrosos, tal como aconteció en el día de la muerte de Cristo. Las 3 horas que Él estuvo desde el mediodía hasta las 3, dice, hubieron tinieblas. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal, Satanás y su profundidad con sus ángeles caídos, demonios y todo, estaban ahí manifestando. Bien dijo el Señor antes de ser crucificado, ha llegado la hora de las tinieblas, dice. Fíjense, o sea, ellos se les fue permitido, impresionante, se les fue permitido matar al santo. Así como en Apocalipsis también dice que al dragón y a la bestia se le permitirá vencer a los santos. O sea, no es un proceso aleatorio, no, es un plan ya preparado que Dios tiene en su corazón y que va a llevar a cabo, y nosotros somos parte de él. No estamos para inventar algo mejor o para cambiar el rumbo de la historia, estamos para ser parte de un grupo que manifestará toda la gloria del Señor debido a que han amado, no han amado sus vidas hasta la muerte, dice. Han seguido el camino del Señor, y entonces la gloria del Señor va a revelarse en ellos. Entonces va a haber tal señales en la luna, también no dará su resplandor. Imagínense, de noche totalmente oscuro y las estrellas cayendo del cielo, es algo terrible. Y las potencias, hablando del poder, de leyes naturales en los cielos, van a ser conmovidas. Y entonces dice, entonces aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, que interesante, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, viendo aquí, ahora, al capítulo 25, como ya les mencioné, después de hablar esto al Señor y terminar, en el verso 44 del capítulo 24, Él menciona tres parábolas importantísimas. Tres parábolas la primera nos revela que necesitamos ser fieles en la responsabilidad que el Señor nos ha delegado. Se lo repito para que no se les olvide. La segunda parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, está quienes estarán en las bodas. Esa es la revelación que nos da esta otra segunda parábola. Y la tercera, todos prestarán cuentas de su mayordomía. Es la parábola de los talentos. Nadie va a quedarse fuera de presentar cuentas de lo que ha hecho por lo que Dios le ha dado. ¿Está bien? Después de eso viene entonces, esos detalles son importantes para entender lo que viene después. Aquí entonces en el capítulo 25, para ver esto ustedes aquí mejor. Aquí vamos. Israel espera el reino, o sea, la manifestación del reino, ¿verdad? Israel está esperando esa manifestación y el Señor lo prometió y Él lo va a hacer, no en el tiempo que ellos pensaban, pero lo va a cumplir. Entonces, cuando vemos esa línea de tiempo de la tribulación de aquellos días, dice, o sea, 3 años y medio de tribulación, al final de esos 3 años y medio, los cielos serán conmovidos, habrán tinieblas, no únicamente por fenómenos naturales, sino por la influencia del enemigo y de sus huestes que estarán exactamente aquí. Ellos serán lanzados a la tierra. Eso se los voy a explicar después, permítanme, disculpen un momento. Ellos serán lanzados a la tierra, lo vamos a ver en Apocalipsis, dice, sabiendo que les resta poco tiempo. Habrá una guerra aquí, ¿sí? Donde ellos serán lanzados a la tierra, y entonces durante este periodo ellos harán todo lo necesario para impedir que el reino se manifieste, matar a la mayor cantidad de seres humanos que existan, engañar a los hombres, y como el Señor mismo dijo, será tan difícil esos días que si es posible podría engañar a los escogidos, dice. O sea, habrá tal engaño. Y recuerden la primera advertencia que el Señor da aquí en Mateo 24, antes de comenzar a hablar de sus profecías. Él les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Durante este periodo se manifestarán muchos Cristos diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos, dice, pero no creáis. Si cuando digan está en la casa o está en el desierto, no creáis, dice, porque Él dice claramente cómo Él se va a manifestar. Entonces, durante este periodo, entonces, aquí sí nos da un detalle sobre el tiempo, cuando la trompeta vaya a sonar. Aquí dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Eso no solamente habla de las 7 trompetas que derraman juicio de Dios, pero en la séptima trompeta, cuando se toque la séptima trompeta, estará la manifestación del arrebatamiento. Entonces, al final de ese periodo, tenemos el arrebatamiento. ¿Sí? Encontramos al Señor en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses, y después de un periodo de unos cuantos días de estar en los cielos, el Señor regresa con su iglesia a establecer su reino
Apocalipsis capítulo 19, Él viene en un caballo blanco y entonces comienza el periodo que es denominado milenio. ¿Por qué razón? Porque es un periodo de 1000 años. El Señor establece aquí, durante este periodo va a haber un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, exactamente como Él dijo, el reino de Dios, primero aquí, cuando el Señor reina sobre nosotros, hay un reino, un dominio en nuestros corazones de justicia, rectitud, paz, tranquilidad y gozo, una alegría eterna en el corazón por tener a Jesús reinando sobre nuestras vidas. Pero eso también va a suceder de una forma externa. El mundo va a experimentar justicia, el mundo va a tener paz, el mundo va a vivir con gozo y alegría. No habrá más depresión, no habrá más personas tirándose la vida, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor va a iluminar, ¿verdad? Si aquí hay tinieblas en el tiempo de la segunda venida, tinieblas físicas, también son tinieblas espirituales. Aquí hay luz física en el reino y también habrá luz espiritual. La luz, dice la Escritura en Juan 1, la luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Él va a venir otra vez y va a venir a iluminar y será un reino de paz. Pero aquí donde quiero llegar ahora, aquí en este periodo, cuando Él venga a establecer su reino, vamos a colocar aquí un tronito, ¿sí? Que va a venir a establecer su reino aquí, al principio. Dice entonces, capítulo 25, verso 31. Espero que se recuerden lo que leímos en Mateo 24, 29 al 31. Ahora aquí, ustedes pueden ir comparándolo con sus Biblias para que vean algo sorprendente. Dice en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre, capítulo 25, venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, como hablamos es la revelación como en el Sinaí, cuando Dios se manifestó con gloria, vinieron todos los ángeles. Así ahora Jesús viene en gloria, el Hijo del Hombre, y todos los santos ángeles con Él, y como vemos en otras partes de las Escrituras, también los santos que han sido arrebatados vendrán con Él. Entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. Aquí, se sentará en su trono de gloria. Para que entiendan mejor, Jesús ya está sentado en su trono de gloria. Desde que Él resucitó, fue sentado a la derecha del Padre y le fue dicho, siéntate aquí a mi derecha, dice también el Salmo 2, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces aquí viene Él y se sienta en el trono de su gloria en la tierra. En la tierra, porque en los cielos Él ya está sentado. Este juicio aquí no es en los cielos. Como ya mencioné, este juicio aquí no es el juicio final, sino la limpieza que será necesaria antes de que, o en el inicio del reino, ¿verdad? Esa limpieza será necesaria. De hecho, esa limpieza comienza desde aquí, para que ustedes tengan una idea. O sea, desde el inicio de la tribulación ya comienza una limpieza, porque el Señor, a través de los juicios, va prácticamente a eliminar todos los malos, a todos los que son obstáculo y piedra de tropiezo en la tierra, a todos los que adoran a la bestia, a los que se entregan a su engaño, ellos serán quitados de la tierra a través de los juicios, porque la mayoría de los flagelos o de los juicios que son derramados sobre la tierra es sobre el trono de la bestia y sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, dice, o sea, han aceptado su sistema como propio y adoran a la bestia como su Dios. Ellos serán limpiados. Entonces aquí habrá una limpieza, pero aquí al final también termina la limpieza prácticamente. De hecho es interesante viendo el reino de David, viendo el reino de Salomón, que durante esos primeros 4 años, fíjense qué tremendo esto. Aquí podemos decir que hay unos 4 años aproximadamente, o sea 3 años y medio, y aquí llegamos por aquí más o menos.
habrá un periodo de limpieza. Para que entendamos un poco mejor, ya que estoy ahí, en el periodo de David es un reino, es el reino de Cristo. Jesús es el hijo de David, y es necesario entender esta figura porque es parte de la historia, pero eso no es solamente algo que quedó en la antigüedad o en el pasado como un registro únicamente histórico. No, eso está ahí para mostrarnos cómo es la venida del Hijo del Hombre, cómo se manifestó en su primera venida y cómo se va a manifestar en su segunda venida. Por eso es que el Señor, el Dios del cielo, no le permitió a David construir el templo, sino le dijo, tu hijo me lo construirá. O sea, esa palabra no fue solamente solo un antojo divino diciéndole, no, tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Solamente por eso, y era en parte, es obvio, pero es el hijo. Pero tampoco era, no se refería al Salomón físico, al que nació después. Él construyó el templo físico, pero el que estaba para construir el templo verdadero de Dios, que no es hecho de manos. Eso es lo que entendemos, eso, ¿verdad? Que no es hecho de manos, es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, la simiente de David, el Hijo eterno, el Rey eterno, porque Salomón no tendría un reino eterno, ni los demás descendientes hijos de David que se sentaran en su trono tuvieron un trono eterno. El trono de David sí es un trono eterno. ¿Por qué? Porque se refiere al Hijo eterno, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando David vino con su reino, ese fue un reino, sí, de establecerse. De hecho, la mayoría en aquella época era Saúl el que estaba reinando, y el pueblo no estaba muy dispuesto al principio a aceptar a David, ¿verdad? Cuando comenzaron a ver sus guerras y comenzaron a ver cómo él peleaba por Israel, algunos comenzaron a inclinarse por David, ¿verdad? Y ahí comenzaron a cantar, Saúl mitó a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces ahí comenzó él a levantarse, igual como comenzó el ministerio de Jesús al principio. Él comenzó a manifestarse, comenzó a hacer milagros y maravillas, y los líderes de Israel comenzaron a tener celos, envidia de ver que el pueblo comenzó a irse detrás de él, dice. Pero era una manifestación prácticamente humilde, porque él no vino a quitarles el poderío a ellos. Él no vino a decir, yo me voy a sentar ahora de aquí en adelante en la silla principal del Sanedrín, del lugar del consejo. De ahora en adelante yo voy a entrar hasta el lugar santísimo y ustedes vienen aquí a presentarme sacrificios. Él no vino nada con ese tipo de manifestaciones petulantes, nunca. ¿Por qué? Porque él vino y es humilde, ¿verdad? Entonces, quiero que vean algo conmigo antes de seguir. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 2. Cuando David salió huyendo del palacio y salió de Jerusalén, dice que salió descalzo, salió llorando cuando en la rebelión de Absalón. Cuando Absalón, su hijo, se rebeló, él dejó la ciudad y se fue. Imaginen, su propio hijo rebelándose contra el padre. Eso fue lo que sucedió en los días de la primera venida. Rechazaron al rey, ¿eh? Y hubo también por un momento se me fue el nombre. Bueno, hubo otro Judas, que era el abuelo de Betsabé, y el Judas del Nuevo Testamento que lo vendió, y el del Antiguo Testamento que también por problemas en su corazón traicionó a David. Entonces él mismo fue el que juntó y él mismo fue el que dijo, yo sé qué puedo hacer para matarlo. Miren, todos esos detalles no es solamente historia. El Señor está mostrando lo que iba a suceder. Por eso la Escritura dice en el libro de Isaías que Él anuncia las cosas desde el principio. Todo lo que iba a suceder, todo lo que va a suceder, Él ya lo ha anunciado y los entendidos lo pueden ver, ¿verdad? Entonces encontramos que ya David, cuando él sale, sucede algo aquí, Primero de Reyes capítulo 2 y verso número 8.
Dice, aquí está hablando de Simei, pero creo que necesitamos leer desde el principio. Vamos ahí a 1 Reyes capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, o sea, el que lo iba a sustituir en el trono: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David recordándole lo que Dios le había dicho en su corazón. Verso 5, ahora viene este detalle. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, primo de él. Lo que hizo a los generales del ejército de Israel. O sea, ¿por qué está hablando de Joab? Porque él nunca hizo nada contra Joab. Nunca levantó su mano contra Joab, a pesar de todo lo que él hacía terrible y debajo de agua, o sea, escondido, y no se sometía. Hijo de Ner y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz, interesante, la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Era un hombre de sangres. Verso 6. Tú pues, le dice a Salomón, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, David no hizo juicio sobre estos que fueron infieles y desobedientes y malvados y perversos, pero Salomón sí tenía que hacer juicio. No se olviden de esto. Verso 7. Más a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. O sea, aquí está viendo él juicio sobre algunos, misericordia sobre otros. ¿Están entendiendo? Juicio sobre los malvados, misericordia sobre aquellos que salieron al encuentro de David para ayudarlo en su huida de Jerusalén. Barzillai lo ayudó de una forma tremenda. Y dice, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Tremendo. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Escuchen. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo. Oigan, con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, fíjense, pues hombre sabio eres, Salomón, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, para algunos esto puede parecer duro, y hasta podríamos decir, entonces David no lo perdonó, ¿verdad? Porque ahora sí se va a morir, pero dice, ahí lo acabas, ¿verdad? No hizo nada en el tiempo cuando él fue injuriado, pero después sí le dijo a Salomón lo que debía hacer. Lo que esto revela claramente es lo que va a suceder en la primera venida, lo que sucedió en la primera venida y lo que va a suceder en la segunda venida. En la primera venida, Jesucristo tuvo misericordia de su pueblo. Lo maldijeron, blasfemaron contra él, lo injuriaron, muchas veces quisieron matarlo, hasta que él se entregó y lo mataron, al final de cuentas lo mataron. Y cuando el propio Pilatos colocó la placa en la cruz diciendo Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ellos dijeron, no digas que él es el rey de los judíos, sino que él decía que es el rey de los judíos. Y entonces ahí viene Pilato y dice, lo que yo escribí y se acabó, ahí está. Entonces, esa fue la causa por la cual lo mataron, porque no lo recibieron como rey. Imagínense. Entonces, él no hizo nada contra ellos. Es más, cuando está en la cruz, para que ustedes se recuerden, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, de igual manera, David perdonó a Joab, lo aguantó, lo soportó, y también a Simei.
y él siguió adelante en su vida. Pero había que cumplir algo, que es exactamente lo que va a cumplirse aquí en el tiempo de la segunda venida. ¿Sí? Cuando es la manifestación del reino, digámoslo así, de Salomón. Después de David vino el reino de Salomón, un reino majestuoso, el reino más rico que ha existido, tal vez en sus días de la historia, en sus días, de los imperios y los reinos que habían en aquella época. Tanto que, dice, de todas partes llegaban. Ahí llegó la reina de Saba a conocer a Salomón, porque su sabiduría y sus riquezas llegaban, esa fama llegaba a todas partes. Y yo les voy a leer lo que dice la Escritura. Presten atención ahí, pongan atención a eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede primero en el reino de Salomón? Bueno, él viene y él limpia. Dice aquí, vamos a ir otra vez a Reyes, solo que ahora no a primero, sino al segundo libro de Reyes. Fíjense, se los voy a mostrar aquí rápidamente porque es necesario que ustedes lo tengan bien claro. Segundo, vamos a ver, no es segundo de Reyes, el primero de Reyes también, solo que en los siguientes versículos del capítulo 2, porque aquí ya estaba muriendo David. 2, luego en el verso 13 dice, no, el verso 10 dice, durmió David con sus padres, fue sepultado, primero Reyes. Luego en el 13 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ahí Adonías prácticamente perdió la vida al querer quedarse con la joven que calentaba a David ya en sus últimos años de vida. Bueno, ahí desde el verso 36, vamos al verso 36 del segundo capítulo de Reyes. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate. Bueno, con Adonías también fue muerto Joab, porque él se unió a Adonías en su rebelión. Verso 36, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, era la frontera, sin duda morirás. Fíjense de una vez cómo lo que hace Salomón. Él llegó a establecer y a marcar un juicio. Morirás si sales de ese periodo, o de ese perímetro. Y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. ¿Por qué? Porque Simei se acordaba lo que había hecho contra su padre. Como había blasfemado y lo había maldecido. Dice, porque como el rey me ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, interesante, pasados 3 años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei, se le olvidó su compromiso, se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus 2 siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te procesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, y yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Salomón a Simei, tú sabes, escuchen, todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Él está siendo juzgado por la forma como él trató a David. Y es lo que vamos a ver aquí. Ahora, estén preparados porque vamos a ver algo aquí increíble. Esta parte. Dice, Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Y por último, verso 46. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Fíjense aquí. Reino
confirmado. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Entonces, aquí vamos a ver el reino confirmado como a través de juicios. Entonces, ahora con esto, él va a confirmar su reino, no solo estableciendo su trono sobre Jerusalén, sino limpiando la tierra y eliminando a los enemigos. Bueno, espero que ustedes hayan seguido el pensamiento. Y ahora vamos a regresar a Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre, verso 31, venga en su gloria, su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria para reinar en esta tierra, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones de la tierra van a ser reunidas delante de él y habrá un juicio. Es lo que se llama el juicio de las naciones. Otra vez, este no es el juicio final, porque el juicio final, según el libro de Apocalipsis, sucede aquí al final del milenio, después de 1000 años de su segunda venida. Después de 1000 años después de su segunda venida. Aquí es el juicio del gran trono blanco. Y aquí van a resucitar todos, dice. Por eso dice la Escritura, bienaventurado aquel que tiene parte y arte en la primera resurrección. La primera resurrección sucede aquí, al inicio del milenio, o sea, al final de la gran tribulación. Esa es la primera resurrección, que es donde resucitan los santos, donde resucita la iglesia de Cristo, y ellos viven y reinan con Cristo. Se los voy a demostrar después. Bueno, entonces esto no es el juicio final. El Señor viene y va a reunir a todos y va a juzgar a los que están en la tierra. Porque aquí no hay, ustedes van a ver que aquí no hay ningún tipo de resurrección en este momento. Otra vez, solo resucitan los que van en el arrebatamiento. Entonces aquí dice, verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todas las naciones, cuando se habla de todas las naciones, se habla de todos los gentiles. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ustedes me preguntarán, ¿quiere decir que todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento? No. Hay cristianos nominales. ¿Qué es eso? Solo de nombre. Creen en Dios, creen que Jesucristo vino a esta tierra. Son cristianos nominales, pero no han nacido de nuevo. Nicodemo era un maravilloso maestro en Israel, pero él no había nacido de nuevo. Hay muchas personas buenas, entendidas, y hasta que leen la Biblia, porque Nicodemo leía las Escrituras, el Antiguo Testamento, pero no han nacido de nuevo. Los que no, dice, si no naces de nuevo no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Entonces, el requisito principal para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Estamos bien? Entonces, mucha gente cristiana que no ha nacido de nuevo, no irán en un arrebatamiento, se quedarán aquí. Ellos van a entrar al reino. Vivos, estarán al reino. Pero vean lo que va a suceder. Y porque habrán ovejas, dice, ovejitas. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cabritos. O sea, la naturaleza de las cabras es inquieta, rebelde, comen lo que les da la gana, comen lo que quieren y el estómago aguanta. Las ovejas no son así, se enferman fácilmente. Dice en el verso 34. Entonces el rey, Cristo, que ya estará sentado en su trono, entonces el rey dirá a los de su derecha, escuchen bien, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Ustedes se preguntarán, pero si para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo, bueno, yo espero que hayan pensado en eso.
Espero que hayan pensado en eso, porque es parte de un pensamiento natural y un pensamiento lógico y necesario de considerar, porque si estos van a heredar el reino, tenían que haber nacido de nuevo. Es muy probable que en la segunda venida del Señor ellos tengan, o durante este periodo aquí de limpieza, ellos tengan un encuentro con el Señor. No sabemos cómo va a ser, o cuando el Señor se manifieste, ellos vengan a nacer de nuevo. Pero ya es tarde en pensar en irse en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento ya comenzó. Pero si ellos van a heredar el reino, sin duda, ellos van a tener un nacimiento, un nuevo nacimiento aquí al principio, ¿verdad? Porque solo entran al reino los que han nacido de nuevo. O sea, van a tener un encuentro con Dios, lo van a reconocer, es el nuevo nacimiento, van a confesarlo como su Salvador, y el Espíritu de Dios también va a entrar en ellos y ellos van a comenzar a ver las cosas diferentes. Eso no garantiza, escuchen, cuando alguien nace de nuevo, no garantiza totalmente inmunidad para siempre. Ni hoy ni en el milenio va a suceder lo mismo. Las personas que nacen de nuevo pueden abandonar el camino, porque su voluntad todavía está vigente y ellos pueden hacer lo que quieren, y como dice Hebreos capítulo 3, el pecado endurece el corazón. Entonces, si hay personas que viven pecando, al final de cuentas, cristianos, van a abandonar el camino. Y por eso es que también antes de que venga el arrebatamiento, dice, antes que venga el Señor, habrá una gran apostasía. ¿Por qué habla de gran apostasía? Porque muchos van a abandonar el camino al cual comenzaron a caminar. Muchos van a abandonar la fe. Eso quiere decir apostasía, abandonar el camino, abandonar la fe. Porque han creído, pero no van a permanecer firmes. Por eso el Señor dice, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque se requiere de fidelidad en medio de circunstancias graves y adversas para llegar al final. Pero aquí entonces habrá definitivamente una manifestación de esa gente que va a heredar. Oigan lo que dice el Señor: heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dio las bienaventuranzas en el monte de las bienaventuranzas, allá en Galilea, arriba, él dice, él comienza diciendo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 3, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquí no solamente es el reino de los cielos en sí, porque el reino de los cielos va a descender a la tierra, ¿verdad? Y el reino de los cielos va a gobernar la tierra. Es lo mismo del Padre nuestro que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ese es el reino. Vénganos tu reino. Entonces, los pobres en espíritu son los humildes, los necesitados. Un pobre en espíritu es aquel que anhela más de Dios. Y esas son las ovejitas, las ovejas, las verdaderas ovejas son pobres en espíritu. Ellos van a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Versículo 35. Ahora vean ustedes cómo es. O sea, vean aquí, les voy a mostrar algo. La fe nos salva, pero seremos recompensados por las obras. La fe salva el alma humana, pero seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Habrá una recompensa, no hay duda. Por eso es que la parábola de los talentos, él viene y cobra cuentas, hace cuentas con sus siervos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Bien dice Santiago que muéstrame tus obras y yo veré tu fe. O sea, las obras son un resultado automático, un fruto automático de alguien que tiene fe. Va a operar y va a vivir de tal manera que va a agradar al Señor. Recuerden lo que el Señor dice en Efesios 1:10, que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Eso viene después. Creemos y luego andamos en buenas obras. Los verdaderos hijos de Dios van a tener buenas obras. Y no se refiere únicamente a actos de caridad, sino se refiere a una vida correcta y a una postura y a ver a Dios en todo. En todos. Vean aquí, dice, verso 35, les dice a las ovejas, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Esa es la vida cristiana. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y viniste a mí. O sea, ellos no estaban haciendo las cosas por ser vistos por los hombres. Ellos no estaban haciendo las cosas por callar su conciencia. Esas ovejas no estaban haciendo las buenas obras simplemente porque querían que miraban para los cielos y decir: Señor, ¿estás anotando ahí lo que estoy haciendo para que me des una corona bien grande, llena de oro y de perlas preciosas? No, no hay nada de eso. Ellos estaban actuando casi por naturaleza. De hecho, ni se dieran cuenta. Cuando el Señor aquí venga y les diga: ustedes me visitaron. Yo, Señor, vean lo que dicen aquí. Verso 37. Entonces los justos, las ovejas, aquí nos da otro detalle importante. Las ovejas que entrarán a recibir el reino como heredad son los justos. Personas justas en la tierra, ¿verdad? Que obviamente van a necesitar necesariamente un encuentro con Dios, y lo tendrán literalmente, ¿verdad? El nuevo nacimiento es un encuentro con Dios, como lo tuvo Saulo de Tarso, un encuentro con el Creador y con Jesús, que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ellos también tendrán un encuentro al principio. Tal vez durante este periodo ellos también se conviertan, ¿verdad? Pero en el arrebatamiento hay un nivel de dignidad y un nivel de espiritualidad también para subir. Eso no significa que ellos serán rechazados de ninguna manera, pero están aquí. Habrá gente en la tierra cuando el Señor venga. Habrá gente, mucha gente, mucha gente. Y dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, al Señor, ¿verdad? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, en el principio del milenio, el Señor va a limpiar la tierra de las cabras, ¿están viendo? Y va a dejar a las ovejas, los justos. Vamos a ir a otro pasaje de aquí a poco. Y antes que se me olvide, lo voy a poner de una vez, para que no se me olvide. Entonces, Él va a establecer aquí a los justos, va a limpiarlos, pero cada ser humano va a ser juzgado de acuerdo a cómo nos hemos comportado en nuestra verdadera vida cristiana. Así hemos sido. Por eso yo les mencioné el domingo pasado que egoístas no entrarán en el reino de Dios. Los egoístas no entrarán. Solo pensando en sí mismos, pensando en sí mismos no. Nosotros también tenemos que pensar en los otros. Sea poco, sea regular, pero necesitamos hacerlo. Porque de acuerdo a eso, así será nuestra recompensa. Ahora, ellos fueron juzgados y el Señor les dijo: ustedes, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice. Bueno, ¿quiénes son esos pequeñitos? En primer lugar, podemos decir que son todos aquellos que en nuestra vida, que se trataron con nosotros, en un momento estaban necesitados de algo y nosotros los ayudamos. Por eso es ver al Señor en la vida de otros es muy importante. Imagínense ustedes que Jacob vio a Dios, el rostro de Saúl como el rostro de Dios. Eso fue muy importante para él, para poder servirlo y humillarse delante de Esaú y hallar gracia delante de Esaú. De hecho, Dios preparó el corazón de Esaú para que no lo tratara mal a su hermano Jacob, y así él fue vencedor, como el Señor le dijo: ahora te llamarás Israel, porque has vencido a los hombres y a Dios. Y has vencido. Entonces por eso es príncipe, el príncipe de Dios, el vencedor. Y es interesante que en Apocalipsis habla de los vencedores. Pero bueno, entonces aquí vemos que ellos van a ser juzgados de acuerdo a lo que hicieron o lo dejaron de hacer. Lo que hicieron o dejaron de hacer hacia otros. No, independientemente de la apariencia de las personas. Pero ahora quiero mostrarles algo. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Ya les dije, puede ser una persona necesitada que va a necesitar de nuestra ayuda, pero
les quiero recordar algo. Y vamos a hacerles una pregunta. ¿Sobre quiénes viene esta tribulación? ¿Se recuerdan? ¿Sobre quiénes viene esta gran tribulación? Le estoy dando la respuesta aquí. Tercera pregunta, la misma. ¿Sobre quiénes se derrama esta gran tribulación? Sobre Israel. Jeremías 37 dice, habrá gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo, dijo el Señor, pero aquí en Jeremías se refiere que va a caer específicamente porque todas las naciones van a reunirse para tratar de destruir a Israel. El día de hoy lo estamos viendo. El mundo entero está contra Israel, a pesar de que Israel ha bendecido al mundo con sus invenciones, ha bendecido al mundo con todo lo que en medicina, en agricultura, en tecnología, en todo. Ellos han avanzado tanto y no se han quedado con sus inventos. Los han distribuido, no importa que los hayan vendido, eso no interesa, pero mucha gente, por ejemplo en Israel ya hay cura para el Alzheimer. Hay cura para muchas enfermedades que ellos ya los tienen y pueden bendecir al mundo. De hecho, en el milenio es de Israel que será, digamos así, el centro, la meca de las investigaciones, el centro de todo lo mejor de Dios estará ahí y será distribuido al mundo. Por eso dice la Escritura en Isaías 60, en el Salmo 48, verso 12 creo que es. Vamos a ver. Bueno, si me equivoqué yo se los voy a corregir. En el Salmo 48, verso 12, dice ahí que Israel será el gozo de toda la tierra. Fíjense, el gozo de toda la tierra. Todo el mundo vivirá feliz porque serán bendiciones como nunca las habían disfrutado. Pero antes de que eso suceda, antes de que Israel sea restaurado y Sión sea puesta por luz a las naciones, ellos van a pasar todavía por este periodo terrible de gran tribulación. Y escuchen, ahí ellos van a necesitar de nuestra ayuda. Durante este periodo, Israel y los verdaderos cristianos van a necesitar de ayuda, de socorro, van a necesitar de comida, de agua, de dónde refugiarse, de dónde protegerse de la persecución que habrá. Si creemos que lo que ha ocurrido en los días pasados es una gran persecución sobre Israel, eso quedará al olvido cuando pasen por este periodo, cuando todas las naciones alrededor y todo el Islam que quiere acabar con Israel comience una persecución sin misericordia y va a haber necesidad de ayudarlos. Cuando el Señor también dice, lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿El Señor no es judío? ¿El Señor no es de la nación de Israel? ¿Israel no es su nombre, uno de sus nombres? Lo que nosotros hagamos con el pueblo judío en estos días que vienen va a ser muy importante. Cómo nosotros los vamos a tratar a ellos. La mayoría hoy, yo he oído tanta gente que odia a los judíos. Y dicen, esa es la nación que mató a su rey, que mató al Mesías. Pero bien dijo Pedro cuando les dijo también a ellos, ustedes matasteis al ungido de Dios, al escogido de Dios, pero arrepentíos. O sea, el hecho de haber cometido un error, el haber cometido un pecado, un grave pecado, no significa que estamos totalmente destituidos. Significa que aún hay tiempo, porque hay mucha gente y hay gente que hacemos a veces las cosas sin darnos cuenta totalmente de las implicaciones y de lo que hemos cometido. Hasta después que ha venido una consecuencia grave, un fruto terrible, malo, venenoso sobre nuestras vidas, nos damos cuenta el camino que tomamos y nos arrepentimos. Eso va a suceder también con el pueblo de Israel. Aquí durante este periodo habrá un periodo de arrepentimiento. Por eso dice en el libro de Zacarías, capítulo 10, que Dios enviará sobre el pueblo un espíritu de oración y de intercesión y clamarán al Señor y entonces van a arrepentirse, porque aquí al final verán que será Cristo mismo el que ellos mataron 2020, 2025, no sé cuánto tiempo va a pasar, años atrás. Ese mismo que vendrá y que verán, dice, y mirarán al que traspasaron. Fíjense que es lo que dice. Van a ver y todas las tribus
Y aún aquellos que lo traspasaron, dice Apocalipsis capítulo 1, versos 6 y 7, lo verán. Entonces, aquí en este periodo, Él va a venir a salvar y va a juzgar a todos. Recuerden que son todas las naciones. Él va a juzgar a todas las naciones de acuerdo a cómo se comportaron con aquellos que tenían algo del Señor. Y sin duda, el pueblo de Israel tiene algo del Señor, por no decir mucho. Entonces, aquí vamos a ser actuados. De hecho, vean aquí por favor, vamos ahora a Mateo capítulo número 13, que era lo que yo les dije que les iba a mencionar antes que se me olvidara. Aquí está. Versículo 36. Vamos a ir de una vez a la interpretación de Jesús, de la parábola del trigo y la cizaña. Dice en el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, probablemente en Capernaum, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No había claridad en los discípulos en entender qué representan esto, qué representa lo otro, el tiempo y todo. Dice, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí el Señor les da a los discípulos 7 revelaciones. 7 revelaciones. La primera, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La segunda, el campo es el mundo. ¿Sí? O sea, aquí no está hablando solo limitado al territorio de Israel. ¿Por qué? Porque después de Cristo los discípulos iban a extender el evangelio a todo el mundo. Y como dice en Apocalipsis, se predicará el evangelio eterno y entonces vendrá el fin, y el Señor también lo dijo en Mateo 24. O sea, el evangelio va a concluirse. No significa que todos van a aceptarlo, pero el testimonio va a ser dado. No hay duda. Y dice, luego dice, el campo es el mundo, verso 38. Tercero, la buena semilla son los hijos del reino. Oh, hijos del reino. ¿Qué reino? Bueno, en la primera venida es el reino espiritual, los que aceptan al Señor como su Salvador. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, eres un hijo del reino. ¿Está bien? Él reina sobre ti. Y cada día diga, Señor, hágase tu voluntad hoy, como en el cielo, así en la tierra. Vénganos tu reino. Pero habrá también la manifestación del reino literal, político. Esos son dice, la buena semilla son los hijos del reino. Ellos también van a estar aquí en el reino. Y las cizañas son los hijos del malo. 4. Cuarta revelación. Aquellos que aceptan el dominio del mundo, la bestia, su número, el sistema, los que se han adaptado a esta vida, los que dicen no existe eternidad, no existe vida después de la muerte, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ellos aceptan el sistema de Satanás. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Quinta revelación. La ciega es el fin del mundo. Sexta revelación, el tiempo. Y los segadores, séptima, son los ángeles. ¿Se recuerdan en Mateo 25:31 que dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quiénes vienen con él? ¿Con él? Todos los santos ángeles vienen con él. ¿Por qué? Porque ellos vienen y van a recoger a todos y habrá una limpieza. Por eso es que en la parábola del trigo y la cizaña dice que sus siervos le dijeron al principio, ¿no quieres que limpiemos, que vayamos y quitemos la cizaña? No, dijo, déjenla crecer juntamente con el trigo. Se dan cuenta que sabio es el Señor. O sea, durante todo el periodo de la historia, siempre va a estar creciendo trigo, cizaña, trigo y cizaña. Es necesario que crezcan. Hasta el fin del siglo, lo que está diciendo es hasta el fin del tiempo de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles tiene un límite, no seguirán más haciendo lo que ellos quieren. Dios va a intervenir. Y dice entonces, verso 40, de manera que como se arranca la cizaña, verso 40, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Van a arrancar la cizaña. Aquí, en este periodo, otra vez, el reino es confirmado, pero también hay limpieza. ¿Sí? Una limpieza. El Señor va a quitar todos los escándalos. Cizaña al fuego. No va a estar más aquí, porque son los hijos del reino, la buena semilla.
que han aceptado la semilla de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, los que entrarán allí. Por eso es que estos que entran, ellos también tendrán que pasar por el mismo proceso. Ellos aceptarán la palabra de Dios, ellos vivirán. No pudieron irse porque no tuvieron entendimiento en el tiempo que era necesario para ellos, pero no importa si ellos se quedan aquí todavía vivos y pasan por este periodo, ellos van a tener razones suficientes para convertirse antes de que el Señor comience a reinar. Habrá una conversión verdadera. De hecho, estos que estén aquí y entren al reino no se dejarán poner la marca de la bestia. O sea, mucha gente durante la tribulación no se va a dejar poner la marca de la bestia. No lo van a aceptar. Son personas honestas, personas que aman la verdad. Dice Tesalonicenses que los que son engañados son los que creyeron en la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ellos pasarán por un periodo en el cual habrá una conversión verdadera, aquí, ya en este periodo de aquí. Pero dice aquí entonces, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, 25:31 de Mateo, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Todos los inicuos, todos los que son piedra de tropiezo serán arrancados. Entonces, por eso aquí vale la pena regresar a Mateo 25, donde el Señor ya les habla a los de su izquierda. Vamos a regresar aquí, por favor, no lo olviden. Yo voy a dejar aquí mi seña, pero vamos ahorita a Mateo 25. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, las cabras, apartaos de mí, malditos. ¿Qué decía en el verso 34? Venid benditos de mi Padre. Benditos y malditos. Benditos porque ellos se han rendido. A medio de toda la tribulación se han rendido, han comprendido. No ha sido tarde para ellos. El hecho de ser salvos y entrar al reino es algo glorioso. Pero estos ni siquiera la tribulación los cambió. Aman la maldad, aman la iniquidad y no les importa el prójimo, como Caín. No les importa el prójimo. Recuerden cuando el Señor le pidió cuentas a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Ay, ¿qué sé yo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Haga lo que quiera en tu vida. Pero no, él estaba interesado en matarlo por la envidia y la venganza que había en su corazón. Entonces dice aquí, y recuerden que Caín fue el primer hombre maldito en la tierra. Y fue maldito, maldecido por Dios porque él no amó a su hermano. Y aquí vemos exactamente lo mismo, vean conmigo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero todos sus seguidores, como todos los seguidores de Cristo entran al cielo, todos los seguidores de Satanás van al mismo lugar de él. 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Fíjense, la misma. O sea, seremos recompensados de acuerdo a lo que hicimos o dejamos de hacer. Señor, encuéntranos haciendo lo que es correcto. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, ellos también tendrán su justificación, su disculpa. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sea, ellos pensaban tener delante de ellos una revelación del Cristo. Y dicen, ¡ah, ahí está Él, hagamos algo! No, nosotros no debemos hacer las cosas por vista, sino por fe. Debemos hacer las cosas de corazón, no por obligación. Dice, entonces también ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿quiénes, verdad? Tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora aquí en la parábola de la cizaña dice, en el verso 42, capítulo 13 donde estábamos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora pongan atención, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Espero que ya hayan respondido. Las ovejas.
Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos. ¿Por qué? Porque al principio habrá una limpieza. Las ovejas heredarán el reino. El Señor va a limpiar, como Salomón limpió en el principio de su reino, todos los escándalos que fueron perdonados en el periodo de David, ahora ya no son perdonados. Así va a suceder en la segunda venida. Recuerden lo que les dije el domingo pasado. Cristo en la primera venida vino y se sentó en el banco de los acusados. En la segunda venida, Él viene como juez para condenar. Y así va a suceder. Él es el Salomón. Él es el Salomón. Bien, Él dijo, mayor que Salomón está aquí. Ellos pidieron una señal y el Señor les dijo que habrá una señal, pero también les habló de Salomón y de la reina de Seba. Ay, se me fue el tiempo. Pero bueno, solo les leo aquí unos cuantos versículos en relación a esta restauración, y sin duda esto nos servirá de introducción para el próximo domingo. Espero que todavía estén con suficiente espacio para seguir oyendo de este mensaje. Bueno, vean aquí, Isaías capítulo 60. Vamos ya, tenemos unos minutitos. Todo capítulo 60 es la revelación de la restauración o de la gloria futura de Sión. ¿Quién es Sión? Te dan la iglesia, sí, pero en el Antiguo Testamento es Jerusalén. Sión, Israel, ¿sí? Pero ahí incluimos, ahí estamos nosotros también, los que hemos creído en Jesús el Mesías. Dice aquí, verso 1, levántate, resplandece, los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Fíjense cómo se conectan los versículos. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí habrá tinieblas, como ya lo vimos, tinieblas cubrirán la tierra. Pero sobre Sión, la iglesia, nacerá su luz y Él va a venir a juzgar. Y tengan la seguridad, hermanos, que Dios va a juzgar a las naciones de acuerdo a cómo ellos se han comportado con Israel. Ellos son los pequeñitos. Y vaya, si no, imagínense un territorio tan pequeño como ese. Nuestro territorio en Guatemala es grande comparado con Israel. Un territorio tan pequeño y es una potencia en todo aspecto. Pequeños, siempre perseguidos por todos. Y muchos no quieren ni siquiera tocarlos, porque si se hacen amigos de ellos, todos comienzan a odiarlos. ¡Ah, amigo de Israel! ¡Ah, eres un sionista también! Imagínense, y así les llaman, ¿ya? El movimiento sionista de Sión. Pero Sión va a resplandecer, porque la gloria de Jehová nacerá sobre ella. Y dice en el verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gloria a Dios. Eso va a suceder. El Señor va a restaurar a Israel cuando Israel esté siendo completamente destruido. El Señor vendrá en su segunda venida. Lo vamos a ver en Zacarías. Y Él lo salvará. Y se establecerá en Israel la capital del mundo. Y Él va a limpiar primero su tierra. Es lo que prácticamente comienza el Armagedón, en la guerra. Va a haber una guerra, todas las naciones contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y ese periodo, dice la Escritura, que pasarán 7 años, Ezequiel capítulo 38, pasarán 7 años quemando las armas. Probablemente serán 7 años de limpieza. 7 años quemando las armas de todos los ejércitos, y van a convertir en arados. Se va a convertir, otra vez va a volver este mundo a ser un paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor va a intervenir y van a haber muchos cambios. Y sin duda, en el periodo de la gran tribulación, que habrán grandes cataclismos, fenómenos naturales tremendos, terremotos terribles. Así sucedió en el diluvio. Después del diluvio, la atmósfera de la tierra cambió. Antes del diluvio la gente vivía cientos de años. Noé vivió 600 años, imagínense. Y después del diluvio hubo un cambio en la atmósfera, los cielos y la tierra. Y también en toda la corteza terrestre.
Probablemente durante esos terremotos también ocurrirán algunos cambios. No sé si habrá un cambio pequeño en el eje de la Tierra y los ejes magnéticos de la Tierra, y habrá alguna diferencia durante el milenio. Dice la Escritura en el libro de Isaías que el león va a comer pasto como el cordero, y ellos van a habitar juntos, y o sea, el Señor va a quitar lo salvaje de esos animales y comerán paja. Impresionante. Habrán cambios considerables. El Señor va a establecer una diferencia enorme. Todas las naciones van a andar a la luz de Israel. Verso 5. Entonces verás, resplandecerás, se maravillará y se hinchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Verso 10. Escuchen. Y extranjeros edificarán tus muros. Eso no se refiere a la restauración de los días de Nehemías y Esdras, porque en los días de Nehemías y Esdras ellos no permitieron que ningún gentil que no fuera, de hecho tenía que mostrar su genealogía, trabajara allí. No permitieron. Esto sí va a hablar de este periodo. Van a ser restaurados, extranjeros van a trabajar para restaurar los muros, van a servirte, dice en el verso 10, porque en mi ira te castigué, hablando de Sión, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Pero vean esto aquí, vamos a ver. Verso 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Verso 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Eso todavía no ha sucedido. Verso 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, como hasta el día de hoy está, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los pueblos. Y aquí está, perdón, era el Salmo 48, verso 2, no 12, 48, 2. Y Jeremías 33, 9 también dice que será el gozo de toda la tierra. Amén. Y dice verso 17, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más, oigan, eso no ha sucedido, está para suceder. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. Bendito sea el Señor. Hay otros detalles aquí que me gustaría mencionarles, pero lo vamos a ver en la próxima ocasión, ¿sí? Porque también dice aquí Isaías, aquí está, se me había ido, está al principio, está en el 60, versículo número 6, dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá. ¿Quiénes son los de Sabá? Es la reina de Sabá. Es la misma reina de Sabá. Ellos vendrán también. ¿Qué está diciendo? Que así como sucedió en los días de Salomón, ¿verdad? Que vino la reina de Sabá o de Sabá para llegar y conocer a Israel, al rey Salomón, y adorarlo en su reino y declarar que no hay otro reino como ese. Así sucederá en la segunda venida de Cristo. Y uno mayor que Salomón estará ahí, y todos los reinos vendrán. Bendito sea el Señor. Dice, y te traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. O sea, lo que está dando a entender es que como en los días de Salomón, o en los reinos se manifieste, así será en esos días. Está hablando de este periodo de establecimiento del reino. Amén. Vamos a terminar aquí para no cansarlos. Creo que fue suficiente por hoy. Señor, gracias te damos esta mañana por darnos a través de las Escrituras tu revelación, por darnos a través de las Santas Escrituras tu conocimiento, y por darnos también esperanza, Señor, porque estamos con mucha expectativa, y toda esa expectativa y esa esperanza nos hace vivir correctamente en estos días, Señor, porque no queremos ser tomados de sorpresa.
Nosotros no queremos, Señor, vivir en las tinieblas, queremos vivir en la luz porque somos hijos de luz. Por eso, Señor, te coronamos en esta hora, te bendecimos en esta hora y te pido, Señor, que las cosas que vivimos aún en este mundo y las cosas que necesitamos no se conviertan en ídolos, no se conviertan en cosas idolátricas, que nosotros no lleguemos a sentir aquel impulso por esa necesidad tan fuerte por las cosas de este mundo. No, Señor, que las utilicemos porque las necesitamos. Tenemos una casa, utilicémosla, pero no nos aferremos a ella. Tenemos un carro, utilicémoslo, pero no nos aferremos a él. Tenemos un trabajo, trabajemos y seamos fieles y responsables, pero no nos aferremos a él. Señor, tú nos has dicho, cuando que venga aquel día, no regresen a traer sus cosas, dice, porque aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y es exactamente el mensaje. Señor, ayúdanos a que vivamos de tal manera que aún estando en esta tierra, estemos conscientes que no somos de este mundo, como tú no eres de este mundo. Señor, establece tu reino, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y fortalece los corazones débiles, fortalece los corazones enfermos, cúralos, Señor. Anima, levanta, quita todo tipo de depresión, toda confusión de mente, toda debilidad, Señor, y tú puedas fortalecer los corazones para seguir siendo fieles hasta el momento oportuno de tu manifestación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, honores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, amado Salvador, al victorioso celebrar, eterno vencedor, benigno Rey de paz, el triunfo conquistó, y por su muerte de dolor su gran amor mostró. A Cristo coronar, autor de vida y luz, con alabanzas proclamad sus triunfos en la cruz. A Cristo adorar, autor de salvación, Lord eterno tributar de todo corazón. Lord eterno tributar de todo corazón. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.
Es un gozo para mí compartir estas cosas preciosas de las Escrituras y que puedan también ser recibidas de la misma manera en sus corazones. ¿Sí? Sigan leyendo las Escrituras, léanlas. El Señor abre los ojos para aquel que anhela y tiene hambre y sed de justicia. Amén. Su justicia va a ser establecida en esta tierra. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.